La leyenda de Jack O'Lantern encuentra sus raíces en un antiguo cuento titulado Jack el Tacaño. Este relato narra la historia de Jack, un hombre astuto, pero también borracho y avaro, que vivió en Irlanda hace siglos, y de cómo consiguió engañar al diablo hasta en 2 ocasiones. Su fama como manipulador era tal que atrajo la atención del mismísimo demonio, quien decidió comprobar por sí mismo la reputación de este hombre. En su primer encuentro, Jack le pidió al diablo tomar una última cerveza. Este se transformó en humano y ambos fueron al bar, pero Jack dijo no tener dinero y pidió a su acompañante que se convirtiera en una moneda para pagar la cuenta, y que cuando el camarero no mirara, volviera a su forma original. Sin embargo, el astuto hombre no pagó con esa moneda y la guardó en un bolsillo con un crucifijo, encerrándolo. A cambio de liberarlo, le pidió otros 10 años de vida, y así fue. Pasada una década, el rey de los infiernos vino por él deseoso de tomarse una revancha. Pero de nuevo subestimó a aquel borracho y accedió a un último deseo: dejarle comer una manzana de un árbol cercano. Después de haber subido a las ramas, lanzó crucifijos a los pies del diablo, inmovilizándolo. Este no tuvo más remedio que aceptar de nuevo las exigencias de Jack, quien esta vez le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. Harto de aquel hombre, accedió y nunca volvió a por él. Sin embargo, lo que el diablo no había logrado lo consiguió el alcohol, y llegó el día que Jack murió enfermo a causa de sus excesos. Debido a su comportamiento en vida, Dios le negó la entrada al cielo. Entonces fue él mismo quien se dirigió a las puertas del infierno para pedir a su viejo némesis que le permitiera entrar, pero el diablo le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno. El precio por haberle engañado sería vagar eternamente sin ser admitido en ningún lugar. Desde entonces Jack camina por la tierra sin rumbo, llevando como máscara una lámpara de calabaza tallada. Trato o muerte. Por las buenas o por las malas, esta pareja acabará obteniendo tu alma. Encontrarte con estos seres trajeados y con apariencia casi humana supone un mal presagio. Se dice que son recaudadores del diablo y en su primera visita te ofrecen un trato suculento a cambio de tu alma. Éxito, mujeres u hombres, más años de vida o cualquier deseo que tengas, por extraño que parezca. A cambio, solo requieren tu alma para el resto de la eternidad. Si se decide rechazar el trato, continuarán apareciendo en tu día a día observándote, sin acercarse, sin hablar, solo vigilando. Se dice que cuando adoptan esta actitud, traen malos presagios a la persona que observan. Si notas que te observan, tu muerte podría estar cerca. Y podría llegar a través de un accidente de tráfico, un atragantamiento o simplemente una parada cardíaca. ¿Tú qué harías? ¿Aceptarías el trato? Dime cuál sería tu deseo oculto. Te leo en comentarios. Una de las criaturas marinas más terroríficas de todos los tiempos es el Kraken. Acompáñame hasta las profundidades para conocer la historia de este pulpo gigante que tiene su origen en la mitología nórdica. Se consideraba que este monstruo tenía el tamaño de una isla y se movía por los mares entre Noruega e Islandia. La saga islandesa de Orvar Odr del siglo XIII ya hablaba del Kraken como el monstruo más grande del mar, capaz de tragarse hombres, barcos e incluso ballenas. El tiempo no mermaba sus avistamientos. Decenas de barcos desaparecían entre sus aguas sin aparente explicación, solo las que aludían a esta bestia. Pocos supervivientes escaparon a los tentáculos de este cefalópodo invertebrado gigante. Sin embargo, el testimonio de uno de ellos fue recogido en 1752 por el obispo de Bergen, Erik Ludvigse Pontoppidan. El superviviente hablaba del ser como una bestia de 1,5 millas de longitud, que si agarrara al buque de guerra más grande lo arrastraría hasta el fondo. El peligro del Kraken no solo residía en sus poderosos tentáculos, sino en el remolino que creaba después de sumergirse rápidamente en el océano y que era capaz de arrastrar hasta las profundidades todo lo que quedara en la superficie. ¿Conocías a este ser? Te leo en comentarios. Las noches de Bogotá guardan muchos misterios, pero uno de ellos fue el restaurante L'Engolo di Gigi, que se convirtió en un secreto a voces en la década de los 90. En este emplazamiento se citaba la crema innata de la ciudad para disfrutar de la exquisita carne de Gigi Ferruzzo, más conocido como Gigi, un chef que llegó a Colombia en medio de la guerra por el narcotráfico y abrió su restaurante en La Calera. La tiernísima carne alcanzó tal fama que en cuestión de meses reservar en el restaurante era casi imposible. Pero lo curioso de la historia es que la carne solo la cocinaba Gigi, pues no dejaba que ningún empleado se acercara ni la manipulara.
Muchos le preguntaban que cuál era la receta, que qué ingredientes usaba y de qué animal provenía. Nadie, ni sus comensales ni sus empleados lo sabían, hasta que un día dijo que era su hermana la que le mandaba la carne desde Italia. Todo pareció quedar ahí, hasta el día de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985. Gigi se conecta con esta historia porque le permitieron entrar en el palacio para ayudar, sacar los cadáveres y trasladarlos, pero nunca se supo a dónde los llevó. Tiempo después, las autoridades comenzaron a investigarlo y hablaron con sus empleados y con su propia hermana. «Nunca le he enviado carne a Gigi porque soy vegetariana», dijo su hermana. Cuando fueron a detenerlo, el perturbador chef había desaparecido. No estaba en su restaurante ni en su casa, y parecía que tampoco en la ciudad. Así se quedó un misterio abierto en torno al cocinero Gigi y su exquisita carne, pues nunca más se supo de él. ¿Tú qué piensas sobre estos hechos? Te leo en comentarios. Basilio II prometió una venganza y la cumplió. Una procesión de hombres ciegos de vuelta a Bulgaria. Ese fue el cruel y terrorífico castigo que aplicó el emperador de Constantinopla a sus prisioneros de guerra. Esta escalofriante represalia marcó el punto culminante de una larga y sangrienta guerra entre el Imperio bizantino y los búlgaros, que se había gestado desde principios del siglo VII. En medio de esta contienda, Basilio II y el búlgaro Samuel emergieron como los principales líderes del conflicto. A pesar de una humillante derrota inicial en la puerta de Trajano que casi le cuesta la contienda y la corona, Basilio II no renunció a sus ansias de ganar la guerra y cobrarse su venganza por la humillación recibida ante su pueblo. Después de años de conflictos, el ejército bizantino logró una victoria crucial en la batalla de Skopje en 1004, consolidando su avance hacia la conquista de territorios búlgaros. La batalla final en 1014, a orillas del río Estrimón, inclinó la balanza a favor de Basilio. El emperador bizantino no se conformó con su victoria militar. La huida en desbandada del líder búlgaro Samuel dejó en manos de Basilio a 8000 prisioneros búlgaros. El ganador de la guerra, como represalia por la muerte de su general Botaniates, ordenó aplicarles a todos ellos el castigo acostumbrado en Bizancio para los rebeldes, el cegamiento. Prácticamente todos los prisioneros búlgaros fueron cegados de ambos ojos con un hierro al rojo vivo. A un puñado de ellos los dejaron tuertos para que pudieran guiar a sus compañeros de vuelta a Bulgaria. Se dice que la llegada de esta macabra procesión de soldados ciegos a lo que es la actual Sofía afectó a Samuel a tal punto que sufrió un ataque y murió 2 días después, creándose la leyenda de Basilio II, el matador de búlgaros. ¿Conocías esta horripilante venganza? Te leo en comentarios. ¿Quiénes son los 4 jinetes que se describen en el Apocalipsis? Acompáñame en este vídeo para conocer por qué representan el juicio divino y la destrucción que precede al fin del mundo. El primero de ellos es el jinete blanco, que porta una corona y un arco sin flechas. En algunas versiones se cree que es Jesucristo, pero la más extendida afirma ser el anticristo o un gran falso Cristo que representa la victoria a través de la diplomacia y las amenazas de destrucción, siendo la máxima expresión de un predicador falso que utiliza vías más oscuras para lograr sus objetivos. El segundo de ellos es el corcel rojo. Mientras este cabalga, su jinete sostiene su espada hacia el cielo en clara representación a la guerra, pues en el simbolismo militar este gesto se identifica con una declaración inminente de batalla contra su enemigo. El tercer jinete va a lomos de un caballo negro portando una balanza, y es la personificación de la hambruna y la escasez. Anteriormente se utilizaba ese tipo de balanza para pesar el pan durante las hambrunas. La interpretación común es que su llegada simboliza un periodo de carestía y dificultades económicas extremas, que afectarán a una gran parte de la humanidad. El último de ellos es el corcel pálido, cuyas riendas sostiene la muerte o la peste, como es traducido en diversas versiones. Su llegada es considerada como un presagio del juicio final y la destrucción que traerá el fin de los tiempos. En las ilustraciones se le identifica con una guadaña, aunque en los textos originales no se hace referencia a que porte ningún objeto. ¿Conocías la simbología detrás de los jinetes del Apocalipsis? Te leo en comentarios. De las profundidades de Santiago del Estero, en Argentina, emerge la leyenda de Alma Mula. Este ser con forma de mula negra, que emite destellos por sus ojos y fuego por su nariz y su boca, fue anteriormente una bella muchacha condenada por Dios a vagar con esta forma por sus pecados en vida.
La joven cometió incesto en repetidas ocasiones con su padre y su hermano, y llegó incluso a tener relaciones con un cura de su localidad sin arrepentirse de sus actos. Una noche lluviosa despertó en la periferia de Santiago del Estero, convertida en este ser horripilante. Comenzó a vagar por los alrededores de los pueblos, arrastrando unas pesadas cadenas que simbolizaban sus pecados y emitiendo un desolador sollozo que estremecía a quienes la escuchaban. Su grito es tan espeluznante que incluso los perros comienzan a ladrar y los demás animales se refugian fruto del terror. Al-Mamula es un monstruo despechado y peligroso, pues no duda en golpear con sus patas o calcinar con su fuego a todo aquel que se cruce en su camino. Pero su maldición se puede romper si Al-Mamula tiene el deseo de no reincidir más en su pecado, y si alguien consigue cortarle con un cuchillo de acero, un trozo de oreja o cualquier otra parte que le haga sangrar. En el caso de que ambas condiciones se cumplan, la joven despertará al día siguiente con su forma humana y una cicatriz donde se produjo el corte. ¿Te atreverías a enfrentarla si la encuentras? Te leo en comentarios.